¿Qué tal, hermanos? El día de hoy veremos el tema de la alegría en el sufrimiento desde el punto de vista de San Pedro. Y para esto partiremos primeramente con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, Señor, a obtener el fruto espiritual que tú pretendes con esta enfermedad que me has enviado. Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a conseguir un conocimiento más perfecto del mismo, a desprenderme de todo lo creado y me invitan, mediante la espontánea reflexión que trae consigo sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad en preparar mi alma para la vida futura, donde no existe ni la enfermedad ni la pena, sino el eterno gozo de tu compañía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el tema del día de hoy partiremos de la reflexión del texto de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Hermanos queridos, no les extrañe esta prueba de fuego que les ha venido encima, como si de algo insospechado se tratara. Alégrense más bien, porque comparten los padecimientos de Cristo, para que también se alegren gozosamente cuando se manifieste su gloria. Dichosos si son insultados por el nombre de Cristo. Esto indica que el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino o ladrón, por malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el momento del juicio, que comenzará por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué suerte correrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Pues si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por tanto, incluso los que sufren según la voluntad de Dios deben encomendarse al Creador, que es fiel, y no dejar de practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, nos encontramos ante un texto de la palabra de Dios que nos confronta precisamente ante la actitud que debemos de tomar todos nosotros y sobre todo los cristianos cuando pasamos por algún tipo de sufrimiento. Muchos de nosotros solamente identificamos el sufrimiento con algún tipo de dolor o con algún tipo de enfermedad. Y a veces esto mismo nosotros lo identificamos con un castigo de parte de Dios. Nos tiene que quedar bien claro, sobre todo a partir de esta reflexión, que el sufrimiento no es un castigo de parte de Dios y de parte de nadie, sino que más bien nosotros debemos de ver el sufrimiento como algo natural de la vida, algo que también nosotros podemos utilizar como un medio de purificación y un medio de salvación y también un medio de intercesión por la salvación de los demás. En algunos textos que hemos encontrado que precisamente hacen un comentario hacia este fragmento de la palabra de Dios que estamos meditando el día de hoy, encontramos lo siguiente. Vemos que el capítulo 4 de la primera carta de San Pedro está titulado como el sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. Recordemos también que este capítulo lleva el título del sufrimiento que produce la obediencia hacia la voluntad de Dios. Las personas a las cuales estaba escribiendo San Pedro en ese tiempo se estaban acercando a la órbita de un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma, persecución que se estaba extendiendo a través de todo el imperio. Pedro les advirtió a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que ni yo o ustedes lleguemos a sufrir el martirio.
pero que sí vamos a padecer algún tipo de sufrimiento en esta vida. Por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados de alguna u otra manera. Tal vez físicamente nunca estamos preparados para el sufrimiento. Y obviamente el sufrimiento es algo que nadie quiere, pero es algo que nos viene por la naturaleza humana. Algo que también nosotros debemos de aprender a adherir a los padecimientos de Cristo. Es decir, si Cristo, muriendo en la cruz, padeció por mí, también yo, desde mi sufrimiento de cama, desde mi sufrimiento de incomprensión o algún otro tipo de sufrimiento experimentado por el ser humano, también nosotros sepamos que nos podemos unir a los padecimientos de Cristo para poder alcanzar la redención. Sobre todo, partiendo de la reflexión de cada uno de los versículos, vemos que el primero con el que nos encontramos es el siguiente. Hijos míos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna otra cosa extraña os aconteciera. Primeramente, vuelvo a recordarlo, no debemos de ver el sufrimiento como algo extraño a nuestra vida. Y debemos de comprender también que todos experimentamos diferentes tipos o niveles de sufrimiento. Es muy natural que cuando alguno de nosotros atravesamos por alguna preocupación, por alguna enfermedad experimentada en sí mismo o también experimentada en alguien más, podemos llegar a pensar que lo que nos está pasando no se compara en nada al sufrimiento de algunas otras personas. Pero si nos detuviéramos un momento a escuchar el tipo de sufrimientos de algunas otras personas, nos daríamos cuenta que en ocasiones nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y nos damos cuenta de esto al reconocer también que hay personas que viven el sufrimiento con alegría y que sobre todo el dolor que ellos experimentan, una vez ofrecido a Dios por cada una de sus necesidades o también por las necesidades de alguien más, en eso también ellos mismos encuentran un sentido para su vida. Como nosotros, egoístamente, en ocasiones pensamos que solamente a nosotros nos pasan cosas más malas que a los demás. O incluso llegamos a pensar que no nos merecemos tal o cual sufrimiento, o que también fulanito de tal no se merece tal o cual padecimiento. Nosotros no conocemos en muchas ocasiones la historia personal de las otras personas. En ocasiones ese mismo egoísmo no nos permite ver todos los padecimientos que la otra persona ha experimentado. Y nosotros, a veces egoístamente, no queremos pensar en los demás. Estamos ensimismados solamente en lo que nosotros padecemos, solamente en lo que nosotros carecemos. Y no abrimos nuestra visión precisamente a tomar ejemplo de la vida de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? A que también nosotros, observando cómo la otra persona acepta, vive y ofrece el sufrimiento, nosotros también podemos aprender a ofrecer, a vivir y también a comunicar el sufrimiento que nosotros estamos experimentando en ese momento muy particular. Con esto mismo debemos de entender que el sufrimiento, aparte de causarnos dolor, también puede causarnos alegría. Porque por medio de ese padecimiento, vuelvo a recordarlo, podemos alcanzar también la salvación propia o también podemos interceder por la salvación y redención de los demás. Nos hemos de dar cuenta que la enfermedad, el sufrimiento, no viene precisamente acompañado del pecado. Es decir, el sufrimiento no viene porque nosotros hayamos pecado de alguna manera, pero sí tiene que ver de manera indirecta. Porque a veces por algún descuido, nosotros mismos a lo mejor hemos propiciado que en nosotros surja tal o cual enfermedad. O a lo mejor también por alguna mala decisión tomada. Nosotros estamos atravesando por alguna incomprensión, por algún señalamiento, o también provocamos el sufrimiento en alguien más. Debemos entender que en muchas ocasiones el sufrimiento es un efecto colateral de nuestras acciones. No debemos de entender el sufrimiento como algo mandado por Dios, porque Dios no quiere que el ser humano sufra, pero sí permite que el sufrimiento sea un medio por el cual Él también pueda acercarse nuevamente a Dios, simplemente por la razón de que Cristo también padeció por nosotros,
también sufrió sin culpa, y cada uno de esos sufrimientos por los cuales Él tuvo que pasar, los ofreció por la salvación del mundo entero. Algunos toman en cuenta esos sufrimientos y se acercan día con día a Cristo, pero algunos todavía viven indiferentes ante tal sufrimiento padecido por Cristo por nosotros, que ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de los grandes dones que nosotros hemos recibido gracias a ese sufrimiento que Cristo pasó por nosotros. En diferentes pasajes de la palabra de Dios nosotros encontramos también la palabra acrisolar. El acrisolamiento, recordemos nosotros que es el hecho de purificar algún metal precioso. Es decir, ir quitando cada una de las impurezas de ese metal precioso, del cual después de ser acrisolado, se forma alguna joya verdaderamente hermosa. Y precisamente esto mismo puede pasar con el sufrimiento. Cada vez que nosotros permitimos que el sufrimiento nos vaya purificando de nuestras intenciones, que nos vaya purificando también de nuestros ideales, que nos vaya purificando también de los pecados pasados, es decir, ofrecer ese sufrimiento actual por mis pecados de mi vida anterior, también eso mismo nos va haciendo más bellos y más perfectos ante los ojos de Dios nuestro Señor. Debemos nosotros, sobre todo, de aprender a disfrutar la vida, aunque en ocasiones nos veamos impedidos de este mismo disfrutar de la vida plenamente. Dígase que podemos nosotros estar atravesando alguna enfermedad, o podemos también estar experimentando algún tipo de problema. Recordemos que el sufrimiento no siempre es físico, en ocasiones también es emocional, en ocasiones también es moral. Y cada uno de esos sufrimientos, nosotros le debemos de buscar algún sentido, algo que día con día nos vaya acercando más a Dios nuestro Señor. Nosotros mismos hemos sido testigos de muchos santos que por medio del sufrimiento han alcanzado la salvación. Simplemente hemos visto el testimonio de algunos santos estigmatizados, que por medio de esos dolores tan incomprensibles para algunos, sabiendo ofrecerlos por la salvación, la conversión de alguien más, ellos también han alcanzado la santidad. Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el Padre Pío, en San Francisco de Asís. Podemos verlo también en la manera en la que sufre una madre, por ejemplo, Santa Rita de Casia. También Santa Mónica, cuando sufría porque su hijo Agustín no quería convertirse o día con día se estaba alejando de Dios. Tanto Santa Rita de Casia como Santa Mónica, también ellas ofrecían sus sufrimientos por sus respectivas familias. Y es así como cada uno de ellos también pudieron alcanzar la salvación y el perdón de Dios nuestro Señor. Creo que en estos mismos ejemplos podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. Simplemente también al ofrecer el sufrimiento que nos provocan las tentaciones, al ofrecer el sufrimiento que nos provoca también algunas de las cosas que no comprendemos. Cuando nosotros sabemos ofrecer cada una de estas cosas, el mismo sufrimiento, el mismo dolor, pareciera que se hace más ligero. Reconocemos nosotros que llevamos una cruz que a lo mejor puede estar vinculada con algún tipo de sufrimiento, pero debemos de ver esta cruz también como un acompañante, un amigo que también nos va dirigiendo hacia algún fin, este fin que es también la resurrección junto con Cristo. El mismo Cristo, cuando resucitó, quiso conservar esos signos de su sufrimiento por nosotros, las señales de los clavos, la misma señal de los clavos que traspasaron sus pies. Todo eso el mismo Cristo lo quiso conservar para que nosotros viéramos que también el dolor es redentor. Simplemente también nosotros en la religiosidad popular hablamos sobre Santa María de los Dolores, nuestra Madre Dolorosa, advocación en la cual también muchas mujeres, sobre todo madres de familia, se ven identificadas con ellas, sabiendo muy bien que tanto Santa María de los Dolores como cada una de ellas, ofreciendo una vez cada uno de sus dolores, de sus sufrimientos a Dios Padre, son escuchadas y sobre todo pueden alcanzar la intercesión por cada uno de sus hijos. Hermanos, no debemos de olvidar que cada una de las cosas que nosotros vivimos es por algo y para algo.
cosas que podemos nosotros ofrecer para nosotros mismos, pero también que podemos ofrecer para la salvación de los demás. Es ahí donde nosotros encontramos que el sufrimiento, el martirio de todos los días, no siempre es físico. No siempre el martirio debe de verse de esta manera, que es quitarnos la vida con algún arma, sino que día con día también nosotros somos martirizados por llevar el nombre de cristianos. Y eso también implica un tipo de sufrimiento. Por ejemplo, la discriminación. En ocasiones no somos aceptados, no somos bien vistos en todos lados. A veces llevar algún símbolo clerical es causa de ofensa para alguien más. En ocasiones también es causa de muerte para aquel que lo porta. En ocasiones también, ustedes mismos se han dado cuenta, en las escuelas no se puede hablar abiertamente del hecho de ser cristianos. Y eso también es algo que interiormente se puede llegar a sufrir y que también interiormente se puede llegar a ofrecer por la salvación, por ejemplo, de todos los maestros. Se puede llegar a ofrecer también por la salvación de todos los gobernantes. Se puede llegar a ofrecer también por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Se puede llegar a ofrecer también para que Dios nuestro Señor toque el corazón de toda la humanidad. Recuerden que Cristo no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, que se convierta de alguna u otra manera, porque todos tenemos los medios para alcanzar la conversión y también para alcanzar la salvación de cada uno de nuestros pecados. Algunos por el martirio, algunos por la enfermedad, algunos por la incomprensión, algunos por los señalamientos, algunos por la vocación muy específica a la cual han sido llamados. Hermanos, cada una de las vocaciones también implica un tipo de sufrimiento, porque en ese mismo sufrimiento nosotros vemos la renuncia de nosotros mismos para podernos donar a los demás. Simplemente aquel que se casa se dona a su pareja. Aquel que vive soltero renuncia a todo tipo de relación para poderse dedicar al servicio de los demás. El consagrado renuncia a una familia para formar parte de la familia santa del pueblo de Dios. Y en ese mismo ideal puede acontecer algún tipo de sufrimiento. El mismo sufrimiento en esta ocasión se puede ver relacionado con la renuncia muy específica a la cual tiene que someterse la respuesta de cada vocación a la cual hemos sido llamados. A la luz de esta palabra de Dios, nosotros vemos que la alegría debe de ser algo indomable. Encontramos también el siguiente comentario hacia este pasaje de la palabra de Dios que estamos meditando. Más de alguna vez la palabra de Dios afirma cosas que a primera vista tienen poco sentido. A pesar de que Pablo está sufriendo los horrores de la prisión en Éfeso, escribe a los filipenses que está alegre y les dice que también ellos estén alegres. Esto lo encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 10. Jesús proclama: dichosos cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Lucas 6, versículo 22. Pedro dice: alégrense porque comparten los padecimientos de Cristo. Esto lo encontramos dentro del pasaje que estamos meditando, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Algunos psicólogos podrían pensar: son unos masoquistas, están enfermos al gozar del sufrimiento y necesitan terapia. Pero esta visión está equivocada, pues está fuera de contexto. Ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo defienden sufrir por sufrir, ni obtienen placer del sufrir. Su mensaje es que aunque el sufrimiento y el dolor ante la persecución e incomprensión sean grandes, no pueden vencernos. No vale la pena perder a Cristo y su Evangelio para evitar molestias y maldades infligidas por quienes no aceptan el reino de Dios. Por la cruz de Cristo, los cristianos sabemos que Dios también está presente en el fracaso aparente y pide al Espíritu Santo que tu alegría sea indomable y así mantendrás siempre un gozo y esperanza profundos, que son la riqueza preciosa a lo largo de toda la vida del fiel cristiano. Creo que esto mismo, esta reflexión que nosotros encontramos, nos sirve mucho para los tiempos que estamos viviendo. Simplemente, en medio de esta pandemia,
hemos padecido muchísimos sufrimientos, sobre todo al experimentar la impaciencia. Pareciera que la impaciencia, la intolerancia, el hecho de no aguantarnos los unos a los otros es el sufrimiento de nuestros días. Debemos de reconocer que este sufrimiento, aunque necesario, nosotros debemos también de saber orientarlo, porque tenemos que soportar con paciencia los defectos de los demás. Este sufrimiento precisamente viene del no estar acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Nos estábamos olvidando también de la riqueza que estábamos perdiendo al no saber convivir con los demás. Y creo que esto es algo positivo de la pandemia. Saber nosotros también sacar los puntos buenos de la impaciencia, porque hay que recordar que el pecado no es la impaciencia, sino lo que uno hace con ella. Cuando nosotros, por ejemplo, caemos en este pecado de la impaciencia, podemos hacer sufrir a los demás, ofendiéndolos, retirándoles el habla, a lo mejor peleándonos por cosas sin sentido, y al mismo tiempo que sufre el otro y que hacemos sufrir al otro, estamos sufriendo también nosotros, porque nos sentimos también incomprendidos. No nos gusta la manera en la que reaccionamos cuando tenemos impaciencia. En ocasiones también reaccionamos de lo que hicimos o de lo que a lo mejor dijimos cuando ya es demasiado tarde. Y esto mismo también provoca un sufrimiento tanto interno como externo. Pero una vez que nosotros sabemos ofrecer todo este tipo de padecimientos, podemos encontrar un verdadero sentido cristiano al sufrimiento. Nosotros acabamos de escuchar que no se trata de un sufrir por sufrir, porque no somos masoquistas. Más bien, no debemos nosotros de llegar a pensar que nuestro sufrimiento es más grande que la misericordia de Dios. No debemos nosotros de entender que nuestro sufrimiento es más grande que el gozo que nosotros vamos a experimentar, no solamente en la vida eterna, sino también a lo largo de todos nuestros días. Debemos nosotros de comprender que el hecho de padecer algún tipo de sufrimiento por privarnos de ciertas cosas, no va a evitar que nosotros también disfrutemos, gocemos y nos alegremos posteriormente por todo aquello que Dios nos tiene preparado en un futuro. Debemos entender, vuelvo a decirlo, que todo padecimiento tiene un porqué y un para qué. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que ir buscando, tenemos que ir descifrando a lo largo de toda nuestra vida. Simplemente cuando nosotros padecemos tristeza porque tenemos algún familiar enfermo, esto mismo nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar el cuánto estamos valorando a aquel familiar, el cuánto también nosotros mismos estamos valorando nuestra propia salud y también cuántos de estos tipos de padecimientos nosotros mismos no los hemos provocado. Si se fijan, el sufrimiento, más que un estarse lamentando, tiene que motivarnos a cada uno de nosotros a un estar reflexionando siempre y a pesar de todo sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y hacia quién queremos llegar por medio de este sufrimiento. Y si nosotros cada una de estas cosas, de estos padecimientos, los dirigimos hacia Cristo el Señor, vamos a encontrar que el fin de estos padecimientos precisamente es la vida eterna. Por eso, hermanos, no hay que desesperarnos. Hay que padecer junto con Cristo cada uno de nuestros dolores, cada una de nuestras tristezas, cada una de nuestras incomprensiones. Y también saber ofrecer todos los momentos alegres que el mismo Cristo nos ha regalado a cada uno de nosotros. Espero y esta meditación sobre la alegría que también debemos de encontrar en el sufrimiento pueda servirnos a cada uno de nosotros para ser mejores cristianos, saber comprender la vida y sufrimientos de los demás y al mismo tiempo también pedir por su pronta recuperación, por su salvación y también pedir por la salvación, recuperación y conversión de cada uno de nosotros. Y terminando el tema del día de hoy, también les imparto la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe, los proteja de todo mal y los bendiga en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo y que María Santísima los siga acompañando en este caminar espiritual.